vamos a revisar, como les digo, parte de lo que es cirugía de cabeza y cuello. ¿Cuántos somos? Somos 12, doctora. 12. Todavía no son las 10, así que, perdón, las 9, así que démosle tiempo para comenzar, mientras que voy viendo, a ver, familiarizándome un poco. ¿Sí? Sí. Ya estamos todos, doctora. Ah, estamos todos. Bueno, a ver, entonces, vamos. ¿Se logra visualizar? Sí, doctora. Solo falta ponerlo. doctora. ¿Solo falta poner? Ya está, doctora. Ya está. Ok. Sí, a veces cuando en el grupo pasado estábamos, nosotros revisábamos, me hacían alguna pregunta, salíamos de la exposición para poder darle la respuesta, tal vez buscar algo por ahí, y se perdía nuevamente la presentación. Así que si eso ocurre, por favor me avisan para poder retomarla. ¿Bien? Empecemos entonces con el capítulo de cirugía de cabeza y cuello. Lo que vamos a revisar ahora son tumores de la glándula tiroides. Tiroides es una glándula o una patología que se presenta con bastante frecuencia dentro de la especialidad de cirugía de cabeza y cuello. La primera patología es cáncer de piel y después tenemos la glándula tiroides, que puede enfermarse tanto de manera funcional como estructural. Funcional, hipertiroidismo, hipotiroidismo, que es de manejo de los endocrinólogos, y estructural, principalmente nódulos, que pueden ser benignos o malignos, que los maneja cirugía de cabeza y cuello cuando estos requieren tratamiento quirúrgico. Si bien nosotros somos cirujanos, no todo se opera. Soy la doctora Quevedo, trabajo en el Hospital Rebagliati y vamos a revisar estos tópicos: generalidades, nódulo tiroideo, carcinoma de tiroides y ciertas conclusiones. Como sabemos y dijimos, la glándula tiroides es una glándula endocrina que se origina a nivel de la base de la lengua y esta va a ir a descender hasta su posición habitual, que es a nivel de tercer anillo traqueal, más o menos alrededor de la 7ª semana de vida intrauterina, entre el día 40 o 50. Entonces, la tiroides se origina a nivel de la base de la lengua y va a llegar a su posición habitual, tercer anillo traqueal. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este periodo o en este descenso? Primero, que la tiroides no descienda. Se puede quedar a nivel del agujero ciego y podríamos considerarlo como una tiroides ectópica. Ectópica es tejido normal fuera de su posición habitual, por si no lo recuerdan. Entonces, podríamos tener una tiroides ectópica en todo este recorrido. Si la tiroides llega al nivel del tercer anillo traqueal, hablamos de una tiroides habitual. ¿Qué otra patología podemos tener a nivel de esta que se puede presentar cuando desciende la tiroides a su posición habitual? Este conducto no se llega a cerrar o no se llega a obliterar. Por lo tanto, permanece o se presenta la patología que es el conducto del quiste tirogloso, que puede presentarse a diferentes niveles. Yo puedo tener un paciente, generalmente se presenta más en niños, que vienen con un nódulo a nivel de la región cervical, línea media por debajo del hueso ioides y que aumenta de volumen, puede presentar flogosis e incluso puede fistulizarse y sería un quiste tirogloso complicado. Entonces, ¿qué patologías podemos tener? 1, tiroides ectópica que no llegó a su posición habitual. 2, la persistencia del conducto del quiste tirogloso. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Una niña, nódulo a nivel de la línea media, altura del hueso ioides aproximadamente, que llega a la consulta. La mamá generalmente mi niña tiene esta bolita que le ha salido. ¿Te duele? No, no hay dolor. En este caso tampoco se ha fistulizado, no hay flogosis. ¿Qué hacemos? Primero,
pedimos a la niña que saque la lengua. ¿Qué va a ocurrir? A la hora de protruir la lengua, de sacar la lengua, todo este contenido va a ascender. Por lo tanto, nosotros tocamos esta bolita entre el dedo índice y el dedo pulgar y la sujetamos y le pedimos a la niña, saca la lengua. A la hora de sacar la lengua, como va a elevarse esa nodulación, va a disminuir aparentemente. Y algo que se mueve en esa zona nos hace sospechar en que es un quiste tirogloso. Si yo tengo un ganglio que crece a ese nivel y le digo a la paciente o al paciente, saca la lengua, el paciente no va a movilizar ese ganglio porque el ganglio no está dentro del conducto o de la protrusión de la lengua, no voy a tener ese movimiento. Por lo tanto, no se mueve a esto, o es un ganglio o puede estar pegado a la piel, porque correspondería a un quiste de inclusión. Entonces, ya desde el examen físico estamos haciendo una disquisición de las posibilidades diagnósticas. Pero en este caso, si yo tengo un quiste tirogloso, yo tendría que primero hacer exámenes que me digan que efectivamente es un quiste tirogloso y que no sea una tiroides ectópica. Porque si yo a un niño menor de 6 años le hago una resección de este tumor pensando en que es un quiste tirogloso y estoy sacando la tiroides, ahí sí yo estoy cometiendo una iatrogenia, porque voy a retardar o voy a interrumpir el crecimiento o la maduración del cerebro que requiere de la hormona tiroidea hasta la edad de 6 años. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nos llega un niño ante una sospecha de un quiste tirogloso, incluso menores de 6 años, que tenemos que ubicar la tiroides. ¿Qué hacemos? Pedimos una ecografía o se pide una gammagrafía de tiroides, que es una gammagrafía con tecnesio. ¿Bien? Como les dije, no es una patología solo de niños, puede presentarse también en adultos y se tiene que realizar una resección del quiste con el cuerpo del hueso hyoides. Eso se llama una cirugía de Sistrum. El tratamiento para el quiste tirogloso es la cirugía de Sistrum. Quiste más cuerpo del hueso hyoides. ¿Por qué el cuerpo del hueso hyoides? Porque así nosotros disminuimos la probabilidad de que se presente una recidiva de esta patología. Porque como vimos, se forma a nivel de este agujero ciego y no se obliteró este conducto. Si yo saco en la cirugía el cuerpo del hueso hyoides, estoy disminuyendo las probabilidades de que recidive. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Una Sistrum modificada. ¿En qué consiste? Pongo mi dedo, durante la cirugía se le pide a un asistente que ingrese el dedo por la boca y empuje la lengua para que así desciende todo este espacio y yo puedo hacer una resección más alta, por lo tanto, disminuyo más las probabilidades de una recidiva. Entonces, patología que se puede presentar, quiste tirogloso, que es la persistencia del conducto. Aquí esto era un quiste que medía más o menos unos 8 centímetros por unos 6 centímetros. Paciente se le coloca un DREN, sale de alta a los 2 días. ¿Qué tengo acá? A nivel de la base de la lengua, esta es una niña que llegó de Iquitos, no llega con una tía, no llega con la mamá. Doctora, mire, mi sobrina tiene un tumor en la boca. ¿Qué hacemos? Primera posibilidad siempre, pensar en que puede ser una tiroides ectópica. ¿Dónde está localizado? En la base de la lengua. La característica que tienen estos tumores es que tienen el mismo color que tiene la tiroides normal, porque es una tiroides. Pero cuando uno entra a sala de operaciones y abre la tiroides, llega a la celda tiroidea, va a ver el mismo color medio afambresado que tiene, que se va a ver cuando el paciente abre la boca. Entonces, cuando uno le dice, uno examina, pide que abre la boca, le pone un bajalengua y ve ese tumor de esas características, esto es muy probable una
tiroides ectópica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Operar? No, porque el paciente necesita o la persona necesita de la tiroides. Y si es una niña y tendría que operar, estoy condenando a un paciente a tomar levotiroxina de por vida. ¿Qué hacemos? Se solicitan estudios de imágenes, ya sea una tomografía, donde se ve que aquí está captando contraste, y vemos que a nivel del tercer anillo traqueal no se encuentra, no hay captación de contraste, por lo tanto no tenemos una tiroides. ¿Qué es esto? Una tiroides ectópica. ¿Qué otro examen yo puedo solicitar? Que generalmente ya cabeza y cuello no lo solicita, pero sí los endocrinólogos, es una gammagrafía de tiroides. Tecnesio 99, con eso nos dice, nos reportan ausencia de tiroides en posición habitual, por lo tanto sabemos que la podemos tener en otro lugar y, bueno, obviamente lo va a captar. ¿Qué tengo que hacer también cuando me llegan estos pacientes o cuando me llegan los pacientes con quiste tirogloso? Lo primero que nosotros solicitamos, que es nuestro examen, nuestro caballito de batalla que le ponemos, es una ecografía. Pero el ecografista me tiene que reportar, me va a decir, el ecografista me va a poner nódulo de 3 centímetros a nivel de línea media a la altura del hueso yoides. Eso es lo mismo que yo he hecho con mi examen clínico. Es más, yo le puedo decir al ecografista, sí, yo le dije que saque la lengua y disminuyó de tamaño, por lo tanto yo ya sé que es un quiste tirogloso, sin necesidad de la ecografía. Lo que a mí me interesa del ecografista es que me describa tiroides en posición habitual, o me ponga ausencia de glándula tiroides en su posición habitual, que ya a mí me está dando el respaldo de que si es un quiste tirogloso o una tiroides ectópica. Otro paciente, igual como les digo, si ven esta forma que tiene, este vasito, medio frambrizado, es igual del color que tiene la tiroides. Operar estos pacientes no se operan, generalmente tienen dificultad para iniciar la deglución, se adaptan, son pacientes que se adaptan, está en la orofaringe, tienen espacio para poder comer y generalmente no lo operan. No es muy frecuente esta patología y felizmente tampoco se presentan hipertrofias, no se presentan bocios a ese nivel, ni tampoco se presentan cáncer. Tenemos una tomografía donde podemos visualizar la tiroides, el contraste lo ha captado, y a este nivel tenemos los músculos pretiroideos, pero no se visualiza contraste que esté captando tiroides. Aquí no tenemos una tiroides en su posición habitual, debe ser una tiroides ectópica, y continuamos. Como habíamos comunicado, la tiroides está ubicada a nivel del tercer anillo traqueal, tiene 2 lóbulos y tiene una forma de H generalmente. Presenta en un 80% un istmo de la pirámide del Laulowitz, o también se pueden presentar los lóbulos, unos que van envolviendo la tiroides hacia la tráquea, que nos dificultan la cirugía. Vamos a ver. Nosotros cuando operamos, la vascularización generalmente está dada por la carótida externa, por la primera rama de la carótida externa, que es la tiroidea superior, y por la arteria de la tiroidea inferior, que viene de la subclavia. Cuando nosotros operamos tenemos las venas IMA y tenemos esta posición o esta forma de la tiroides que tenemos que nosotros tener cuidado a la hora de hacer la tiroidectomía. ¿Qué son estas glándulas paratiroides? Que generalmente tienen esta ubicación. Si bien la tiroides está irrigada en su mayor proporción por la arteria tiroidea superior proveniente de la primera rama de la carótida externa, ya que la carótida interna a nivel del cuello no tiene ramas, eso es algo que nos facilita diferenciar cuando estamos haciendo la cirugía. Las glándulas paratiroides provienen, su irrigación se da en un 75% por la arteria tiroidea inferior. Por lo que cuando tenemos cirugía, cuando operamos nosotros, ya sea una tiroidectomía por un bocio, ya sea por un cáncer, o hacemos una hemitiroidectomía, nosotros tenemos que tener cuidado en la irrigación que le vamos a dejar a las glándulas paratiroides para que éstas puedan funcionar o continuar funcionando.
Este esquema me sirve también para poder visualizar el nervio laríngeo recurrente, que es otra de las estructuras que debemos tener cuidado, que vamos a ver más adelante. Entonces, como le dije, la patología tiroidea puede ser funcional con hipotiroidismo o un hipertiroidismo, que es de manejo del endocrinólogo, o una patología estructural, un nódulo benigno, maligno, o se presenta de un bocio difuso. Entonces, entremos a la patología estructural, que es lo que a nosotros nos compete. El nódulo tiroideo es la condición clínica caracterizada por el crecimiento focalizado, ya sea un nódulo o múltiple, como en este caso, de la glándula tiroides. Aquí tenemos varios nódulos. Son bocios difusos. Vemos la forma de la H que les digo de la glándula tiroides, lóbulo derecho, istmo, lóbulo izquierdo e incluso multinodular. Estos casos ya no se ven, estos casos ya no son tan frecuentes. Estos se decía que el bocio difuso se presentaba por déficit de yodo, por eso a la sal se le colocó el yodo y disminuyeron estas presentaciones en gran proporción, sí, pero todavía continúa, porque lamentablemente no se sabe con la teoría cierta, exacta, de cuál es la causa de los bocios difusos, qué es lo que lo produce. Uno es el déficit de yodo, se agregó la sal, disminuyeron estos casos, pero todavía continúan. Que, como les digo, no llegan en esta proporción, pero sí todavía nos siguen llegando de por lo menos 8 centímetros, unos 6 centímetros, que los cuales nosotros tenemos que darle tratamiento. Entonces, si nos llega un paciente al consultorio, generalmente a cirugía de cabeza y cuello llega referido por endocrinología o por medicina interna. No son pacientes que llegan nuevos. Me encontré un nódulo y voy de frente a cirugía de cabeza y cuello. No, son pacientes que nos llegan referidos. Como todo paciente que nos llega a consulta, tenemos que hacer una historia clínica, preguntar antecedentes de radiación, antecedentes patológicos relacionados a tiroides, ya sea funcional, hipotiroidismo, hipertiroidismo, o pacientes que tienen familiares con cáncer de tiroides. El examen físico es importante para nosotros, vamos a ver cómo examinamos generalmente, y los exámenes auxiliares, como les dije, nuestro caballito de batalla es la ecografía y la punción aspiración con aguja fina, o la biopsia aspiración con aguja fina, la BAF. Esos son nuestros exámenes que tenemos que pedir sí o sí para poder determinar si estamos ante un tumor benigno o ante un tumor maligno, asociado a la historia clínica, al examen físico, que eso es lo importante, y determinamos si es que vamos a operar o no. Entonces, ¿qué hacemos? Como les dije, si estuviéramos nosotros en la práctica, estuviéramos en el hospital, tendríamos los pacientes adelante y podríamos nosotros examinarlo. Aprovechando que tenemos el examen de tiroides, vamos a tratar de complementar. Cuando nos llega un paciente, nosotros debemos hacer un examen general del segmento de cirugía de cabeza y cuello. No es que el paciente nos llegó porque tiene un nódulo en la tiroides o porque tiene un nódulo en el cuello y nosotros debemos limitarnos a esa zona. No, cuando el paciente nos llega, tenemos que primero hacerle ectoscopía, como en todo examen, y vemos cuero cabelludo, si es que hay cuero cabelludo, no hay cuero cabelludo, pabellones auriculares, cara y cuello. Vemos si es que hay alguna lesión que nos llame la atención para poder dedicarle mayor examen. Ok, comenzamos, tocamos cuero cabelludo, tocamos piel, para poder determinar si es que tenemos alguna lesión que pueda ser sospechosa de cáncer o podemos tener algún nódulo que está adherido a la piel. Y nos va a ir dando cierta noción de ante qué estamos presentando. Entonces, examinamos cuero cabelludo, las zonas ciliares, las cejas, párpado superior, párpado inferior, la región malar, labio superior o la región nasolabial, el labio inferior y mentón.
Entonces, eso es lo que nos va a nosotros buscar alguna lesión a nivel de piel, algún cáncer de piel, siendo que nos va a decidir si es que tenemos que hacer cirugía, observación o se pueden presentar lesiones también premalignas. Listo. Hemos examinado cara y orejas, que no debemos dejar también de examinar, y le pedimos al paciente que por favor abra la boca. Una vez que el paciente abre la boca, nosotros tenemos diferentes compartimentos. Perdón. Tenemos la cavidad oral, que es desde los 2/3 anteriores de la lengua hacia afuera, que ya se va a ver en una determinada clase las limitaciones del compartimento de la cavidad oral, y la orofaringe, que es lo que nos permite visualizar. Entonces, señor, señora, abra la boca, por favor. El paciente abre la boca, miramos, vemos el estado de los dientes, vemos si es que faltan algunos dientes, le pedimos, saque la lengua, mueva la lengua hacia arriba, hacia abajo y comenzamos nosotros a hacer toda una evaluación porque de acuerdo, si el paciente tiene una lesión en la lengua y él no puede sacar la lengua o no puede hacer ciertos movimientos, me va dando una idea de la extensión de la enfermedad. Veo amígdalas, pilares amigdalianos, si es que tengo algún tumor y continúo con mi examen. ¿Ok? Entonces ya he examinado cavidad oral, ya he examinado piel, le pido al paciente, tapo una fosa nasal, le pido respire, tome aire y bote por esa fosa y veo la intensidad de la calidad del aire. Comparo con la otra fosa nasal, hago lo mismo, ocluyo una fosa, le pido respire y comparo si es que tienen la misma intensidad de flujo, si es que está pasando el aire en buena cantidad, porque puedo tener un tumor a nivel de fosa nasal que me está obstruyendo y el paciente no se dio cuenta y yo ya puedo ir haciendo una disquisición, algo puede estar pasando acá, puedo pedir una evaluación por otorrino o puedo pedir un examen de nasofibroscopía que vamos a ver también. Entonces, una vez que ya hemos evaluado prácticamente cuero cabelludo, piel, cuero cabelludo es parte de la piel, pabellones auriculares, cavidad oral, orofaringe, fosas nasales, a lo que podemos examinar, pasamos a cuello. Y en el cuello podemos examinarlo de dos maneras. Ya sea colocándonos delante del paciente, poniendo los pulgares, o detrás del paciente con el dedo medio y el dedo índice. Que vamos a examinar de frente, donde están la celda tiroidea, la ubicación habitual de la tiroides, para poder determinar si es que el paciente tiene nódulos o no tiene nódulos. ¿Qué le voy a decir al paciente? Como vimos que la tiroides se inicia o se forma a nivel del agujero ciego o en la base de la lengua, le pido al paciente degluta, por favor. Doctora, no tengo saliva. En algunas ocasiones podemos tener agua que podemos facilitarle al paciente. Si está en la cama del paciente, le ponemos un vaso con agua y le decimos contenga el agua en la boca hasta el momento que yo le diga que pueda deglutir. O si no, comienza a hacer uso de otras estrategias. Señora, usted se ha preparado un ceviche con una ensalada de tomate o un jugo de maracuyá, cosas que tengan cítricos que hagan que nuestras salivas comiencen a producir, nuestras glándulas salivales comiencen a producir saliva, la hago que retenga la saliva y le digo, ahora sí, pase saliva y me permite a mí evaluar esto, la tiroides y si tiene un nódulo tiroideo, si es que es móvil o no es móvil para poder determinar si es que es un tumor benigno o es un tumor maligno. Bien, además de la glándula tiroides, nosotros debemos examinar también los ganglios que se pueden presentar en estos pacientes, porque yo puedo tener una patología benigna de tiroides, una tiroiditis de Hashimoto, que me puede producir, que se puede presentar también con adenopatías, y no necesariamente es un cáncer, pero puedo tener un cáncer de tiroides con adenopatías que podría ya estar asociado a una metástasis cervical. Bien, este es un examen
que se hizo estando el paciente hospitalizado. En este caso, la señora es un cáncer de tiroides. Fijamos la tiroides con una mano y nos permite examinar el otro lóbulo. Ahí se le pide que degluta. Ahí, en este caso, la residente está ubicando que tiene un nódulo en el tercio medio del lóbulo tiroideo derecho. Está palpando ganglios, buscando enopatías. El grupo 2, que es los ganglios cervicales, básicamente nos guiamos por la vena yugular interna, que el tercio superior, medio e inferior sería el grupo 2, 3 y 4, que son los grupos donde con mayor frecuencia puedo encontrar una metástasis regional de un cáncer de tiroides. Entonces, si yo tengo un nódulo tiroideo, estos pueden ser palpables siempre y cuando miden más de 1 centímetro de diámetro. Es más frecuente en mujeres que en varones y no tienen gran presentación a nivel de la población general. Se presenta entre el 4 al 7%. La incidencia del nódulo tiroideo en la población es del 5% y solo el 10% son malignos. O sea, no es una patología con con mayor frecuencia, como un cáncer de estómago, como un cáncer de pulmón, como un cáncer de útero, como un cáncer de próstata, pero sí tenemos patología que por ser nosotros un hospital de referencia, teníamos antes de la pandemia por lo menos unos 30 casos mensuales, y eso que me quedo corta. Hallazgos incidental por ultrasonido se presenta en un 20-30% de la población, y esto hubo una alza en los últimos 5 años porque se comenzó a hacer como digamos cierto tamizaje o las campañas que salían los centros, centros de salud o las clínicas privadas o instituciones privadas a hacer sus campañas de ecografía, tratar de promocionar, y dentro de estas campañas hacían ecografía de tiroides, donde muchos de nosotros podemos tener nódulos que no lo sabemos, no causan manifestación y podemos vivir tranquilos. Yo tengo 3 nódulos, tenía hace más o menos 6 meses de 3 milímetros, que fue con unas colegas que son radiólogas. A ver, hazme, en ese momento me hicieron, hay 3 nódulos pequeños, me dijeron, no hay ningún problema. Y así como a mí me hicieron este examen, hay varios residentes de radiología que llegan a la consulta: doctora, me han encontrado un nódulo de tiroides, que le han hecho una biopsia y sale un cáncer. Porque son cosas que se pueden presentar, y últimamente me han hecho un control y este nódulo quiste, que es un quiste, ha crecido a 7 milímetros. Entonces, muchos de nosotros podemos tener que no tienen sintomatología, no tienen manifestación, pero vivimos tranquilos y sin mayor problema. Y en la necropsia se ha llegado a encontrar hasta en un 50% los nódulos que nunca llegaron a crecer, nunca llegaron a presentar manifestaciones, ni tampoco se malignizaron. ¿Por qué? No lo sabemos. Estamos viendo imágenes de las gammagrafías tiroideas, que, como les dije, ya no es de uso de cirugía de cabeza y cuello. Cirugía de cabeza y cuello las usábamos, eran nuestras herramientas. Antiguamente sí, porque nos podían determinar si estábamos ante un nódulo frío o ante un nódulo caliente. Endocrinología sigue usando, es una herramienta muy útil para ellos todavía, pero para cabeza y cuello no. ¿Qué es lo que nos ayudaba estos exámenes? Que si nosotros estábamos ante un nódulo frío, tenemos mayor probabilidad de que sea un nódulo que sea cancerígeno.
En cambio, un nódulo caliente solo tiene de un 0 al 4% de probabilidades de ser un cáncer. Por lo tanto, si era un nódulo frío, sí llegábamos a tener un 15 o 20%, dependiendo de las series, de que sea un cáncer. Pero la VAF con guía ecográfica son exámenes que ahora nos dan mayores vistos de si estamos ante patología benigna o ante patología maligna. Por lo tanto, hemos dejado de lado las gamografías de tiroides. Los nódulos fríos, como les dije, oscilan entre un 5 hasta 25% de probabilidad de que sea un cáncer. Los nódulos son más frecuentes en mujeres, de 5 a 6 contra 1 en varón, pero si un varón tiene un nódulo tiroideo, tiene mayor riesgo de que sea un tumor maligno. La mayor incidencia se presenta en la tercera y cuarta década de la vida, pero es patología de todas las edades. Yo puedo tener nódulos tiroideos en niños, como puedo tener nódulos tiroideos en personas de la tercera edad. Pueden ser benignos como pueden ser malignos. ¿Bien? Sospechas clínicas de malignidad, según el sexo, si es masculino, tiene mayor riesgo de tener cáncer. La edad entre 20 y 55 años es la mayor frecuencia de nódulos y estos se presentan generalmente como nódulos benignos. El rápido crecimiento de un nódulo preexistente sí me hace pensar de que algo malo puede estar pasando, y la consistencia de la lesión. Cuando yo examino al paciente, yo ya encontré un nódulo, yo tengo que ver cuáles son sus características. Una de lo que les dije es pedirle al paciente degluta, porque si el paciente se mueve el nódulo, es un nódulo que no está fijo. Si es un nódulo que es benigno, no voy a tener mayor problema, pero si es un nódulo que es maligno, sé que no ha salido de la tiroides, por lo menos sigue confinado en la tiroides y no me está comprometiendo estructuras adyacentes, porque al salir de la tiroides se fija y ya no podría moverse. ¿Qué otra cosa tengo que ver? Tengo que ver los límites, si es que los bordes de la tiroides, si es que son bordes regulares o palpo irregularidades. ¿Qué más tengo que ver? Si es que tengo un nódulo, la consistencia. ¿Cómo mido eso? Si es que es un nódulo blando o es un nódulo duro o es un nódulo pétreo. Yo tengo que poder ir tocando las diferentes estructuras, y eso me va a llevar a mí, esto es un nódulo blando, esto es un nódulo duro, esto es un nódulo pétreo. En el pétreo no tengo discusión porque se palpa, pero entre un blando y un nódulo de consistencia aumentada o duro, ¿qué hago? Cuando yo estuve en pregrado, uno de los doctores nos dijo, para que ustedes puedan diferenciar la consistencia, toquen la punta de su nariz. En la punta de la nariz van a tener un cartílago que les va a dar cierta consistencia. Todo lo que es la consistencia de la punta de su nariz es un nódulo o es un tumor blando, a diferentes tipos de tumores. Si es más aumentado, es un tumor duro. Entonces, eso es algo que yo aprendí, que me resulta bastante práctico y que lo hago extensivo a los alumnos para que podamos tener una idea, porque la práctica es la que nos va a llevar a poder diferenciar. Esto es un nódulo duro, esto es un nódulo blando, pero mientras que todavía estoy aprendiendo, tengo que tener algún parámetro. En este caso, por ejemplo, tiene una tiroides con un nódulo bastante caprichoso de una forma de corazón. ¿Qué otros exámenes, qué tengo que ver, qué tengo que preguntar en mis exámenes? Si es que yo tengo invasión local, si es que hay disfonía, porque tendríamos compromiso del nervio laringio recurrente que ingresa a nivel de la membrana quircofaringea, que si yo tengo la disfonía, quiere decir que el nódulo ya salió de la tiroides y está comprometiendo el nervio, ¿verdad? Si hay disfagia, si tengo dolor de cuello, que me van dando cuál podría ser el compromiso de este nódulo tiroideo, que ya se va alejando de la posibilidad de que sea benigno, sino que va teniendo un comportamiento de que sea un tumor maligno. Si tengo presencia de ganglios, adenopatías cervicales, porque podría estar hablando de una metástasis cervical. La historia de radiación dentro de cirugía de cabeza y cuello también nos haría pensar en que podríamos estar ante un nódulo que es maligno. Antiguamente el acné se trataba con radiación, por lo tanto podían presentar a estas personas un cáncer de tiroides.
La historia familiar de cáncer de tiroides, hay cáncer papilar de tiroides, cáncer papilar familiar, como también puedo tener cáncer medular de tiroides familiar, que si bien los porcentajes son bajos, pero no puedo dejar de hacer esas preguntas. Tenemos una paciente con nódulos en la tiroides que además presenta metástasis cervical bilateral. Tiene nódulos en ambos cadenas cervicales, grupo 2, y acá tenemos entre grupo 2 y grupo 3. Si nos alcanza el tiempo, hacemos una revisión rápida de los ganglios, de los grupos ganglionarios y su nódulo de tiroides. Esta paciente tuvo una peculiaridad que era cardiópata, y hasta que el cardiólogo no nos dé pase para poder operarla, no podíamos nosotros entrar a sala. Cuando el cardiólogo nos dio el pase, ingresamos a la paciente a hospitalización, actualizamos todos sus exámenes para poder operarla y nos encontramos que estaba haciendo un debut de una leucemia. Entonces, el paciente tuvo que ir primero a hematología, recibió tratamiento y posteriormente vino a cabeza y cuello para poder operar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si bien se ve que tengo un cáncer de tiroides con metástasis cervical, que es algo alarmante, llama la atención, para nuestra suerte el cáncer de tiroides, el cáncer diferenciado que vamos a ver, no es tan agresivo. Puede esperar algunos meses para que la señora pudo recibir el tratamiento con la leucemia y después pasó con nosotros. La ecografía cervical, como les dije, es nuestro caballito de batalla, donde nos pueden decir si es que estamos con un quiste en la tiroides o es un tumor sólido. Un tumor sólido tiene mayor riesgo de ser cáncer que un quístico. Pero los ecógrafos nos tienen que dar las descripciones, no me pueden decir nódulo tiroideo de 2 centímetros de diámetro en el lóbulo derecho, ¿no? Eso yo lo hago con mi examen físico. Yo le pido al paciente degluta usted y les describo lo mismo. Y es mal, yo le pongo si es que es blando o es duro. Entonces, los ecografistas tienen que describirme si es que hay microcalcificaciones, la hipocogenicidad, la vascularidad intranodular, los márgenes, si es que están infiltrados o no, y si es la forma más alta que ancha. ¿Por qué? Porque estos son parámetros que me van a determinar si es que son nódulos benignos o son nódulos malignos. Hasta hace más o menos unos 3 años, los ecografistas nos los describían así. Y si no lo describían así, teníamos que volver a pedirle una ecografía y decirle, por favor, describir características de los nódulos y presentan microcalcificaciones, y teníamos que ser bastante inquisitivos en eso. Al igual las adenopatías, los ganglios me tienen que decir si es que presentan vascularidad periférica, más largo que ancho, y si es que hay ausencia del ilio central, porque yo estoy pensando en que podrían ser una metástasis. Entonces, como había mucha irregularidad también en estos criterios, aquí tenemos un nódulo mixto, quiste y sólido, comenzaron a hablar los radiólogos de la clasificación de T-Rays, que ya no me lo describe microcalcificaciones, hipocogenicidad, sino ya hacen la descripción, pero concluyen. Los ecografistas ahora concluyen y me ponen T-Ray 2, T-Ray 3, T-Ray 4, 4A, 4B, que ya a mí me dan una idea de la probabilidad de este tumor, si es benigno o es maligno. Entonces se van uniformizando criterios para poder tener una mejor ayuda diagnóstica, porque al final son exámenes de ayuda diagnóstica. La última palabra en todo esto de nódulos, si es benigno o maligno, la va a tener el patólogo siempre y cuando hemos decidido operar. Entonces, en la ecografía ahora me tienen que hablar sobre clasificación de T-Rays, que el punto de quiebre va a ser T-Rays 4A hacia abajo, tienen muy baja probabilidad de malignidad, pero a partir del T-Rays 4B hacia arriba son tumores, nódulos que tienen alta posibilidad de malignidad. ¿Ok? ¿Cuál es el otro examen que nosotros necesitamos? La biopsia, que tiene la biopsia aspiración con aguja fina o punción aspiración con aguja fina. Una sensibilidad de 95% hasta el 98% diríamos, pero también tiene sus, que son valor dependiente de 2 factores.
de la habilidad del médico que obtiene la preparación citológica, generalmente lo hacen los anatomopatólogos. En nuestra institución lo hacen los de anatomía patológica, pero también hay algunos endocrinólogos que se han capacitado para poder hacerlo. En el Almenara, por ejemplo, quien toma la muestra son los mismos cirujanos de cabeza y cuello. Y otra es la experiencia del anatomopatólogo que va a leer esa muestra. Entonces, así como se habla de T-RACE, una clasificación, nosotros también hablamos, o los patólogos también hablan de la clasificación de Bethesda, que en el 2010 se reunieron en la ciudad de Bethesda, en Estados Unidos, y sacaron su clasificación. Tenemos que va del 1 al 6, que me dice, no diagnóstico, es que no fue una buena muestra, por lo tanto yo tengo que repetir la punción. Y la punción se repite inmediatamente. Si me sale un Bethesda 2, es un tumor benigno, es un adenoma que yo puedo seguir controlando al paciente, no necesariamente lo tengo que operar. Pero, ¿cómo tengo que hacer eso? Primero, hacer un control por ecografía. Si es un nódulo menor de 2 centímetros de diámetro, este puede desaparecer sin que yo haga nada. Yo le puedo dar levotiroxina, como no le puedo dar levotiroxina en dosis bajas y puede disminuir. Entonces, nódulos menores de 2 centímetros de diámetro pueden disminuir espontáneamente, sí, pueden disminuir, como pueden mantenerse del mismo tamaño, como pueden crecer. ¿Qué hago ante un nódulo benigno? Me viene un paciente con una ecografía que me dice T-RACE 3, que es un nódulo probablemente benigno, o un T-RACE 2 con un Bethesda 2 que mide 1.5 centímetros de diámetro. ¿Qué hago? Señor o señora, vamos a controlarlo con una ecografía cada 6 meses y se repite la biopsia aspiración con aguja fina cada 2 años cuando es un tumor benigno. Y como lo voy a controlar cada 6 meses, tengo que hacer mi examen clínico. Si en mi examen clínico el nódulo que era blando pasa a ser un nódulo duro, pétreo, ojo, ahí algo ocurrió. No es que el nódulo sea malignizado, sino que puede haber aparecido otro nódulo que sea maligno y que me está haciendo pensar en que es un cáncer, y ahí sí yo no tengo que esperar los 2 años para pedir una nueva biopsia, sino que solicito una biopsia inmediatamente. ¿Bien? Pero también puede ser el mismo nódulo porque se calcificó, no microcalcificaciones, sino calcificaciones gruesas, y por lo tanto sigue siendo un nódulo benigno. Pero si yo me sale un Bethesda 3, que es una atipia celular, entonces sí se hace una repetición de la punción como el Bethesda 1, pero la diferencia es que aquí no fue una buena muestra, se repite inmediatamente. En el caso de un Bethesda 3, yo tengo que repetir la punción a los 3 meses. Nuestro gran problema es el nódulo sospechoso de malignidad, nódulo de neoplasia folicular, porque lamentablemente la tiroides tiene sus células normales, son células foliculares, que cuando estas crecen pueden crecer de manera ordenada, que sería un adenoma folicular, o de manera desordenada, que sería un cáncer de tiroides. Pero por este tipo de examen de la aguja con punción, no me pueden evaluar si es que es benigno o maligno, porque se necesita evaluar la cápsula y los vasos sanguíneos para poder ver si es que encuentro alguna célula a ese nivel. En caso de los vasos, si encuentro alguna célula tiroidea ahí, eso es un cáncer, porque un tumor benigno no me va a disparar células hacia los vasos sanguíneos. Entonces, lamentablemente, la neoplasia de tumor folicular por Bethesda es algo que no nos puede decir si es que es un tumor benigno o es un tumor maligno. Pero si a mí me están yo pedí mi BAF guía ecográfica y mi ecografía me dice que es un T-RACE 5, me está describiendo que es muy probablemente que sea un tumor maligno, un cáncer con un Bethesda 4, yo tengo que ingresar al paciente a sala de operaciones y lo mínimo que yo debo hacer es una hemitiroidectomía, sacar el óvulo comprometido más el istmo. E igual si es que tengo un sospechoso de malignidad, Bethesda 5 y un Bethesda 6, sí tengo que operar al paciente. Bien, entonces
Para fines más prácticos al paciente, yo no le voy a explicar, señor, le ha salido a usted un Bethesda 1, un Bethesda tanto. Entonces, más fácil para el paciente es decirle, sí, que me puede salir benigno, me puede salir maligno, que la muestra es insuficiente o un tumor folicular. Algo que, antes que se me pase, si bien hay esta clasificación de T-RAI, que es basado por las microcalcificaciones y hipocogenicidad, los equipos de ecografías ahora vienen también, bueno, la ciencia y la tecnología va avanzando, vienen también con la capacidad de hacer elastometría. ¿Qué es eso? La elastometría es una evaluación de la ecografía. Por ejemplo, aquí vemos, si bien esta es una VAF con guía ecográfica, el transductor del ecógrafo hace una presión sobre el nódulo y me determinan la dureza. A cuanto más dureza, mayor sospecha de cáncer. Si hay menos dureza, menor resistencia, menor sospecha de cáncer. Entonces, ya lo que para nosotros era de difícil adquisición, la VAF, sí, el Bethesda 4, que era un tumor folicular, que no podías determinar si es que es benigno o maligno, los exámenes auxiliares con la ecografía, con el T-RAI más la elastonografía, su índice de elastonografía, ya me pueden decir si es que estoy ante un Bethesda sospechoso de malignidad o ante un Bethesda que es benigno, que mi conducta va a ser diferente al momento de operar. En este caso se hace la VAF con guía ecográfica para disminuir los riesgos de error, para que las muestras sean más precisas, lleguen exactamente al nódulo y no que lleguen hacia la periferia, sino con el ecografista busca la zona donde puedo tener microcalcificaciones, donde puedo ser mayor sospecha de cáncer y puedo estar en esa zona. La tomografía y la resonancia magnética no son exámenes de elección para estudiar un nódulo tiroideo, pero sí son exámenes que requiero cuando yo tengo un gran tumor, ya sea un bocio o tengo un cáncer para poder determinar la extensión. ¿Ok? ¿Detectan adenomegalias? Sí, hay pacientes que han sido operados de mama y en sus controles anuales les hacen una tomografía de todo, hacen un barrido, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Dentro de tórax logran visualizar algo de cuello, encuentran unos nódulos, unas adenopatías o encuentran nódulos en la tiroides y nos los derivan a nosotros. Si bien llegan porque encontraron los nódulos en la tiroides o los ganglios, nosotros una vez que llega a nosotros tenemos que comenzar con nuestra VAF con guía ecográfica. Pero sí se pueden visualizar, sí, pero no son los exámenes de elección. Cuando pido yo una tomografía, encontré a un paciente con un gran tumor y, por ejemplo, las señoras que vimos con el gran bocio, donde yo puedo pedirle una tomografía, puedo pedirle una resonancia para poder determinar la extensión de la enfermedad. Si yo tengo un tumor de tiroides que creció hacia atrás, quiero determinar si es que es quirúrgico o no es quirúrgico, porque yo tengo criterios que si me compromete la fascia prevertebral, ese paciente ya no es quirúrgico para mí porque no tengo la garantía de que le voy a sacar toda la enfermedad. Bien, tengo un gran bocio, por ejemplo, este son el músculo esternocleidomastoideo y tengo el nódulo tiroideo que es dependiente del lóbulo izquierdo, pero si ustedes ven, todo uniforme y unos bordes bien regulares. En cambio, aquí tengo otro tumor donde los bordes son irregulares e incluso tengo un colapso de la tráquea, porque sí me la pueden estar desplazando, pero los bordes irregulares me hacen sospechar que esto podría ser un cáncer de tiroides. ¿Bien? ¿Qué tengo acá? Tengo un paciente que llegó a la emergencia con una gran dificultad respiratoria. El paciente llega con distrés respiratorio. Lo primero que hacen los emergenciólogos que lo reciben en sala de operaciones, lo intuban. Ok, paciente intubado, se acabó la emergencia. ¿Qué ocurre? Comienzan a pedirles exámenes y dentro de los exámenes se ve esta masa dependiente del lóbulo tiroideo izquierdo que incluso está desviando, vemos la vértebra, mi tráquea debería estar acá, se ve que está desviando la tráquea. Todo es esta gran masa que es endotorácica,
si nosotros nos damos cuenta, aquí todavía estamos en cuello, aquí tenemos las clavículas todavía, clavícula, aquí ya estamos por debajo del manubrio, ya comienza el manubrio del esternón, las clavículas ya casi no se ven, ya tengo pulmón, este es un tumor tiroideo izquierdo, pero con extensión hacia mediastino. En este caso fue un paciente con un tumor benigno, no fue un tumor maligno, y son cirugías que se deben hacer en conjunto con cirugía de tórax, porque si bien nosotros vamos a entrar al cuello, no va a salir por la gran extensión del tumor o el gran compromiso a nivel de tórax, no va a salir por cuello, ellos entran a hacer una esternotomía para poder retirar la tiroides. El PET scan es otro examen que tampoco es un examen de primera elección. No me sirve para hacer un diagnóstico de un cáncer de tiroides, pero sí me sirve para el seguimiento del paciente con cáncer de tiroides que ha sido operado. Yo tengo un paciente con cáncer que se ha operado, con cáncer diferenciado de tiroides, operado, y tengo que continuar con sus seguimientos. ¿Qué es lo que voy a hacer en un paciente operado? Tengo que controlar hormonas, la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina, y tengo que hacer exámenes de imágenes. Lo primero, una ecografía. El paciente viene a sus controles y tengo la levotiroxina menos de 1, ok, señora, continúe usted tomando sus anticuerpos antitiroideos dentro de parámetros menores de 20, el paciente está controlado de la enfermedad. Tengo una ecografía que está negativa, está controlada. El paciente me regresa a los 6 meses de control y la levotiroxina está en 2, ojo, algo está pasando. ¿Ok? Pido una ecografía, veo que está todo negativo, vuelvo a pedir, generalmente este control los hacen los endocrinólogos, vuelvo a pedir una tiroglobulina, esta aparece en 20, ojo, algo está pasando, porque cuando yo operé he sacado toda la tiroides y no hay quien me debe producir la levotiroxina, la tiroglobulina, perdón. Si la tiroglobulina comienza a aumentar, quiere decir de que hay células tiroideas en algún sitio y yo tengo que buscarlas. Comenzamos buscando una ecografía, comenzamos pidiendo una tomografía, una resonancia si es que fuese necesario, y al final se pide un PET scan para poder localizar dónde está la metástasis y ver si es que es quirúrgica o cuál es el tratamiento que se le va a hacer. Entonces, no es un examen de elección, pero sí es un examen que me sirve para hacer el seguimiento en algunos pacientes con cáncer de tiroides. Tenemos el PET, vemos que hay tumor ahí, y esto es un examen que es la nasofibroscopía. Todo paciente que nosotros evaluamos, todo paciente que tenemos un nódulo tiroideo que sea sospechoso de cáncer, y yo tengo un Bethesda 5 o un Bethesda 6, deberíamos hacerle un examen de nasofibroscopía. La nasofibroscopía es una fibra óptica que ingresa por una de las fosas nasales previa anestesia y va hasta visualizar cuerdas vocales. No solamente me sirve para ver cuerdas vocales, sino el espacio glótico, puedo poner anestesia, puedo bajar, atravesar las cuerdas vocales, puedo ver tráquea, puedo ver si es que el paciente tiene una estenosis traqueal, los senos piriformes, la epiglotis, la base de la lengua, fosas nasales. Todo me ayuda a mí a poder ver. Como les dije, cuando nosotros examinamos a un paciente y vemos que no tiene una buena permeabilidad de las fosas nasales, una es menor que la otra, ojo, un tumor puede estar ocurriendo ahí, le pido una nasofibroscopía. Ahí se ven, por ejemplo, seno piriforme. Epiglotis está bastante bien, no tengo mayor problema. Las paredes posteriores, las bandas ventriculares están levemente inflamadas y Estas son las bandas ventriculares. la pared posterior detrás. No hay nada, no tenemos nada que nos indique que no. Entonces,
¿Todo paciente que tiene un cáncer de tiroides debemos hacerle una nasofibroscopía? Sí, porque tendríamos que ver si es que hay compromiso del nervio o no hay compromiso del nervio, porque yo puedo tener un nervio laringio recurrente paralizado y la otra cuerda compensó y no se evidencia ninguna alteración en la voz, pero ya hay una lesión que debemos saber que ya el nódulo salió de la tiroides y que está infiltrando estructuras. Ahí se logra visualizar movimiento de ambas cuerdas vocales. ¿Bien? ¿Cuándo operar? Como les dije, no todo operamos. Yo soy cirujano, a mí me encanta operar, me encanta estar en sala de operaciones, pero lamentablemente no todo operamos. Cuando tenemos un bocio, pero tenemos un bocio difuso. Cuando tenemos un hipertiroidismo refractario a tratamiento. Cuando hay una compresión cervical como el paciente que vimos o cuando estamos ante un cáncer de tiroides. ¿Bien? Les vuelvo a repetir, son casos que ya no llegan, son casos que esta va a ser la incisión, todo lo que se ve en negro es la incisión, el corte que vamos a hacer para poder tener una buena exposición en este bocio multinodular. Este es un caso del 2 de mayo, cortesía del doctor Saavedra, donde también vemos este gran bocio, como puede ser también un carcinoma indiferenciado de tiroides. Para eso tenemos que hacer nosotros nuestros exámenes previos, las VAF con guía ecográfica, o en este caso puedo hacer yo solamente de frente o solicitar una biopsia de frente, una VAF sin guía ecográfica, porque lo más probable es que me va a salir una buena muestra, pero para disminuir los errores, como les dije, se solicita VAF con guía ecográfica. Este fue un paciente que se operó por un hipertiroidismo refractario a tratamiento médico. Tenía una proptosis marcada solamente del ojo izquierdo y se le indicó tratamiento de tiroidectomía. En el caso del hipertiroidismo yo puedo realizar dos cirugías. Uno, la tiroidectomía, saco toda la tiroides y se ve que hay una disminución de la proptosis. Pero otra posibilidad que también se puede hacer desde el punto de vista de cirugía de cabeza y cuello es que hago unas osteotomías a nivel del piso de órbita, hago un orificio para que pueda salir el contenido hacia el seno maxilar y también hago una osteotomía a nivel de la pared medial de la órbita, por lo tanto sale el contenido por esos dos orificios que yo he creado y ocurre una regresión del contenido de la órbita. La idea es que el paciente pueda cerrar el ojo para disminuir todas estas molestias. Entonces, dos posibilidades desde el punto de vista de cabeza y cuello: la tiroidectomía es una indicación y la otra es trabajar a través de las paredes del piso de órbita y de la pared medial de la órbita. En este caso es una tiroidectomía con endotorácica, el mediastino superior, anterior, que tuvimos que tener ayuda de los cirujanos de tórax. Hicieron una esternotomía. Si se dan cuenta, el lóbulo tiroideo izquierdo es de gran tamaño y acá tenemos el lóbulo tiroideo derecho, sí, aumentado de tamaño también, porque no es el tamaño normal del lóbulo tiroideo, pero en relación al lado izquierdo es mucho más grande. Una tomografía que nos da la indicación cómo está el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, y que vemos que también está desviando la tráquea, y esto nos ayuda porque tenemos que decirle al anestesiólogo: doctor, la tráquea está desviada. Que también me ayudaría, por ejemplo, aquí, si yo tengo un paciente que es un cáncer anaplásico de tiroides, que lamentablemente no le puedo ofrecer tratamiento quirúrgico curativo, sino paliativo, ¿para qué me ayuda esta tomografía? Porque yo sé hacia dónde está la tráquea y hacia dónde tengo que llegar para hacer una traqueostomía, que es lo que le puedo ofrecer a ese paciente. Muy bien, entonces hasta ahí hemos decidido si es que operamos o no operamos, pero ya tenemos que tratar con cáncer. En la población general representa el 1.5% de los cánceres y el 33% en todo cabeza y cuello. En Estados Unidos se diagnostican anualmente unos 10.000 casos y en Perú hasta el año 2013 había un promedio de 500 casos nuevos con una incidencia de 2,7% anual. ¿Ok? Los nódulos tiroideos, la manifestación clínica más importante de cáncer de la glándula tiroides, sí, pero también hay pacientes que pueden venir por
adenopatías, debutan primero con una adenopatía, le hacen el estudio del ganglio, igual se hace una vasculotomía ecográfica y nos reportan metástasis de carcinoma papilar de tiroides. Cuando uno examina la tiroides, tiene un nódulo muy pequeño, pero que es un cáncer que ya hizo una metástasis. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente ocurre en niños o en personas jóvenes. La actriz de una de estas series, Mayra Kuto, ella debutó con ganglios y por el ganglio fue que encontraron el cáncer de la tiroides y fue operada. En este caso ella lo operó un médico del INDIN. Las estadísticas en nuestro hospital, nosotros trabajamos, el cáncer diferenciado de tiroides se presenta en 80% y el indiferenciado en 16%. 4% otros tipo linfoma. El cáncer de tiroides lo dividimos en diferenciados, que es el carcinoma papilar y el carcinoma papilar. El carcinoma papilar es el que se presenta con mayor frecuencia y tiene hasta 16 subtipos, siendo el más frecuente el carcinoma papilar clásico, variedad clásica y variedad folicular, menos agresivos, y dentro de los más agresivos el carcinoma papilar variedad de células altas. La mortalidad de estos cánceres diferenciados a los 10 años es baja. La mayoría de pacientes tienen una excelente sobrevida, por lo tanto no se habla tanto de quiénes son la mortalidad, sino ahora hablamos de quiénes son los que van a presentar recurrencia, en quiénes voy a tener una metástasis local o una metástasis locorregional. Local me refiero dentro del lecho tiroideo o de los ganglios que están por debajo de la tiroides, alrededor de la tráquea, o metástasis regional, hablamos de los ganglios que están en el cuello, a nivel de la vena yugular. Y el indiferenciado, hablamos del carcinoma medular de tiroides y el carcinoma anaplásico. Si bien las series reportan que el carcinoma anaplásico se presenta en un 6%, porque en el hospital se presenta en un 12%, porque no nos olvidemos que es un hospital de referencia donde nos llega gente de gran parte de Lima, como también nos llega gente del sur del país. ¿Bien? Entonces, cuando yo opero a un paciente, lo pongo en sala de operaciones, tengo un nódulo tiroideo aquí, que puede ser un bocio multinodular, porque tengo un nódulo acá, tengo otro nódulo acá. Se tiene que colocar al paciente en una hiperextensión. Pongo un rodete entre los hombros para poder tener esta posición, para que así me facilita desde el punto de vista quirúrgico. Debemos tener que hacer una clasificación del TNM de acuerdo al tamaño, la metástasis de los ganglios y si tengo una metástasis a distancia. Bien, entonces, todo cáncer tiene su clasificación TNM y esto lo tenemos que nos va a dar un estadio clínico. Esto se encuentra en la literatura, uno buscamos en internet y los vamos encontrando. La gran diferencia en el cáncer de tiroides es que yo tengo que para el cáncer diferenciado de tiroides, ¿ok? Cáncer diferenciado de tiroides, cáncer papilar y cáncer folicular, yo hago una división por edad. Si el paciente tiene menos de 55 años o el paciente tiene más de 55 años. Si tiene menos de 55 años, solo existen dos estadios clínicos. No importa tamaño T1, 2, 3, el que mide 2 centímetros, que tiene compromiso extratiroideo o que tengo ganglios en el grupo 2, en el grupo 4. No. Aquí lo que me va a definir es menos de 55 años. En carcinoma diferenciado, hablo de papilar y folicular, la metástasis a distancia. Si el paciente tiene metástasis a distancia, es estadio 2. Si el paciente no tiene metástasis a distancia, estadio 1. Si el paciente es mayor de 55 años, ahí sí tengo que considerar todos mis estadios clínicos. Estadio clínico 1, 2, 3, 4, A, B y C. Desde el estadio B y estadio C son pacientes que ya no son quirúrgicos, porque no garantizo la resección de todo el cáncer. Entonces, carcinoma papilar, carcinoma diferenciado de tiroides, menos de 55 años, más de 55 años, que es algo que debemos tener en cuenta. Otro examen de nasofibroscopía.
donde ahí vemos que hay movimiento en esta zona, pero no se mueve esto. Paciente con parálisis de cuerda vocal. Y si tiene un nódulo en la tiroides, lo más probable es que es una parálisis por una metástasis o una infiltración local del nervio por el nódulo tiroideo, que es un cáncer. Pero si vemos, compensa la otra cuerda. Otra vez y continúo. ¿Qué tenemos acá? Hay una parálisis de ambas cuerdas vocales. Ambas cuerdas vocales están paralizadas. Previo a la cirugía, puede ser. Postquirúrgico, puede ser. Entonces, son evaluaciones que nosotros debemos tener. Carcinoma papilar de tiroides se presenta en un 60-80%, tiene diseminación linfática. Es muy frecuente que un cáncer papilar de tiroides debute en persona joven con un ganglio a nivel del grupo 2, sí, o a nivel del grupo 3, a nivel del grupo 4. Como les dije, vamos a hacer una revisión rápida de aquí para poder, viene con el ganglio, se hace el estudio, metástasis de cáncer papilar de tiroides, se hace el estudio de la tiroides y se encuentra el nódulo. Como les dije, los nódulos de la tiroides, para poder palparse, deben medir más de 1 centímetro de diámetro. Pero si yo tengo un nódulo de 6 milímetros, que es duro, pétreo, lo voy a palpar. Lo más probable es que lo voy a palpar. ¿Por qué? Porque ahí algo está pasando. Y si es pétreo, para permitirme palpar, es que ese es un cáncer de tiroides. Si es un nódulo blando, debe medir más de 1 centímetro de diámetro. Metástasis ganglionar, por la misma diseminación linfática, tiene mejor sobrevida y el diagnóstico se hace con la BAF, aspiración con aguja fina. Como vemos, la tasa de sobrevida a los 5, a los 10 años incluso, en el estadio 1 y el estadio 2 es casi del 100%. ¿Qué dijimos? Que en el cáncer diferenciado de tiroides, donde está el carcinoma papilar y el carcinoma folicular, los menores de 55 años solo se dividen en estadio clínico 1 y estadio clínico 2. La diferencia es la metástasis a distancia, pero ambos están en estadio clínico 1 y 2 y tienen una sobrevida de 100%. Estadio 3, estadio 4, sí, ya va disminuyendo la sobrevida. Otra de las cosas que tenemos que ver en el cáncer papilar de tiroides es el tipo de variedad que se presenta. Me puede salir una patología con una variedad folicular de 100%, papilar de tiroides, variedad folicular, no cáncer folicular de tiroides, que son diferentes. Una variedad clásica de 70%, con variedad folicular de 20%, más variedad de células altas del 10%. Yo les dije que, ojo, células altas es uno de los que me vuelve, que puede volver, que puede tener una recidiva local. Lo tengo en un 10%, eso quiere decir que a este paciente que me salió con 10% de carcinoma papilar de tiroides, variedad de células altas, yo tengo que controlarlo más seguido de aquel que me salió variedad folicular al 100% o variedad clásica al 70% y folicular 30%. Pero también puedo tener un paciente que me sale variedad de células altas en un 70% y variedad clásica en 30%. Ese es paciente que tengo que hacer seguimiento con mayor frecuencia, porque puedo tener recidivas más rápidas de las que podría presentar con una variedad clásica al 100% o una variedad folicular. Entonces, para eso a mí me sirve ver el resultado de la patología para poder determinar qué paciente va a tener mayor recidiva, dado que la respuesta o el tiempo de sobrevida a los 10 años es bastante óptima en los pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides. El carcinoma folicular de tiroides se presenta en 15 a 20%, tiene una diseminación hemática, a diferencia del cáncer papilar de tiroides, que es linfática, yo puedo tener metástasis en pulmón, hígado, huesos y ganglios.
cáncer papilar de tiroides es más metástasis a ganglios. En el cáncer folicular sí ya puedo tener metástasis a pulmón, hígado, huesos. Entonces, tienen comportamientos diferentes, pero también es un carcinoma diferenciado de tiroides que tiene buena respuesta. Tiene buena sobrevida, su diagnóstico es anatomopatológico, como hemos hablado. No puedo hacer un diagnóstico con la BAF, porque me va a salir un Bethesda 4, lo más probable, porque me va a describir las células foliculares de la tiroides, porque no se pueden evidenciar la cápsula ni los vasos sanguíneos. Por eso que el diagnóstico del carcinoma folicular es mediante anatomía patológica. El patólogo revisa la histología, revisa los tejidos y ahí recién me puede decir si que estamos ante un cáncer o ante un adenoma. El tiempo de sobrevida, estadio 1, 2 en menores de 55 años, casi al 100%. Cuando tiene más de 55 años ya estamos hablando de los 4 estadios clínicos, pero de todos modos su respuesta es bastante buena. El carcinoma medular de tiroides ya es otro tipo de carcinoma que se presenta en un 3 al 6%, que ya no es de las células foliculares, sino de las células parafoliculares que también encontramos en la tiroides. Estas células parafoliculares van a producir calcitonina. Por lo tanto, si yo tengo un cáncer diferenciado de tiroides, como les dije, el seguimiento se va a hacer con tiroglobulina, con anticuerpos antitiroglobulina y con imágenes. En este caso, carcinoma medular de tiroides, no es tanto el seguimiento con estos parámetros, sino lo vamos a tener que hacer con la calcitonina, que son lo que producen las células parafoliculares. Tienen tanto diseminación linfática como diseminación hemática. Tiene regular sobrevida, ya no es un cáncer diferenciado. Tampoco puedo poner en este caso solo 2 estadios y diferenciar entre menores de 55 o mayores de 55 años. No, el cáncer medular de tiroides tiene 4 estadios clínicos, no importa la edad que tenga el paciente. Solo aplica para menores de 55 años 2 estadios clínicos en cáncer diferenciado de tiroides papilar folicular. ¿Bien? Y como les dije, su marcador es la calcitonina, que es el que nos va a dar el parámetro. Esta calcitonina es muy importante cuando se hace el diagnóstico del cáncer de tiroides, porque nos va a decir cuál es la conducta a seguir, cuál es el tratamiento que nosotros vamos a realizar. Hereditario en un 20% o esporádico en un 80%, por eso cuando hacíamos la anamnesis teníamos que preguntar si es que habían familiares o dentro de la familia con cáncer de tiroides. Neoplasia endocrina múltiple también puede venir asociado a un NEN2 en el cual yo tengo un feocromocitoma dentro del DEN2 que debería ser operado antes que el cáncer medular de tiroides por la tormenta que se puede presentar. Bien, la etapa de sobrevivencia a los 5 años es menor que la de los cánceres diferenciados, estadio clínico 1 al 100%, estadio clínico 2 98%, pero generalmente los cánceres de tiroides, medulares de tiroides ya se presentan, vienen en un estadio clínico 3 o un estadio clínico 4. Pero el que nos va a marcar el pronóstico de la enfermedad, como les dije, es la calcitonina. Los pacientes que tienen una calcitonina menor de 200, se les puede realizar una tiroidectomía total con una disección del grupo 6. Y si yo tengo una calcitonina mayor de 400 con ganglios positivos o sin ganglios, yo tengo que hacer ya una tiroidectomía total con disección del grupo 6 más una disección bilateral de cuello. Estamos hablando de 3, 6, 9 horas de cirugía aproximadamente. Y la mayoría de los pacientes nos llegan con calcitonina de 1000, con calcitonina de 900. Si bien no es con tanta frecuencia lo que nos llega este cáncer medular de tiroides, pero sí es un cáncer más agresivo, que la cirugía tiene que ser más agresiva, el tratamiento es diferente y a los 5 años la mayoría de pacientes presentan recidiva de tumor. El otro tipo de cáncer de tiroides es el carcinoma anaplásico. Como les dije, en el hospital se presenta en un 12%, son nuestras estadísticas, pero en la literatura lo refieren a un 6%.
no importa los tamaños celulares, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero una vez que se hace el diagnóstico de carcinoma anaplásico, es un carcinoma muy infiltrativo. Todos los estadios van a estadio 4 y especialmente estadio 4B, estadio 4C, donde ya son irresecables, es decir, nosotros no operamos un carcinoma anaplásico y lo único que le podemos ofrecer es una traqueostomía. Los pacientes van a radioterapia de manera paliativa porque lamentablemente tienen una pésima sobrevida y una vez que se hace un diagnóstico de un carcinoma anaplásico son de 4 a 6 meses de sobrevida. Hagamos lo que hagamos, no hay tratamiento que cure este cáncer anaplásico y de 4 a 6 meses de sobrevida tiene una evolución muy rápida, muy tórpida, y se puede presentar en cáncer papilar de tiroides de crecimiento lento, y cuando hay un crecimiento muy rápido se dice que se ha desdiferenciado el carcinoma papilar, hacen este carcinoma anaplásico, y en algunas ocasiones nosotros hemos entrado a operar carcinomas papilares de tiroides y el patólogo nos responde carcinoma papilar de tiroides con áreas de diferenciación anaplásica. Esos pacientes muchas veces comienzan a los 2 meses a hacer un crecimiento rápido de la parte de diferenciación, que es la parte del anaplásico, y pacientes se mueren a los 4 meses, a los 6 meses. Cuando yo era residente, uno de los médicos asistentes operó al papá de una colega. En ese momento era una doctora que era serumista. Va al servicio, busca a uno de los doctores, se le opera, o busca al jefe, se designa quién lo opera uno de los doctores, y el señor, al mes de la cirugía, cuando entramos a sala, el óvulo derecho, dentro de, digamos, de los parámetros normales, el óvulo izquierdo, que era donde se veía el nódulo, era un color blanco, medio grisáceo, que nos dio la impresión de que tenía las características de ser anaplásico, pero bueno, comenzamos a resecar, el cirujano lo resecó, y se vio que tenía una proyección que iba y comprometía esófago, que no se había visto en la ecografía. Era un tumor aparentemente pequeño, el señor no tenía mayores molestias, por lo tanto no había requerido de mayores estudios como una endoscopía para poder ver o una tomografía para poder ver las dimensiones del tumor, porque aparentemente estaba todo localizado. Se encuentra eso, se decide sacar la parte de la tiroides y dejar ese resto de tumor, porque el cirujano pensó en que podía ser un anaplásico, y a la experiencia lo lleva a eso, y cerramos. Como a los 2 meses estábamos pasando visitas, se aparece el señor por uno de los pasillos del hospital, de nuestro piso, que es el 10. ¿Dónde está el doctor fulano de tal? El doctor fulano de tal, vengo a buscarlo. Nosotros lo miramos, pues nos llamó la atención. Miren, dice que me ha operado y miren el tumor que tengo aquí, el nódulo. ¿Qué tipo de cirugía? Lamentablemente había salido, el patólogo nos había reportado que era un carcinoma anaplásico, y el señor falleció a los 2, 3 meses después de eso. Y sí, entonces es que nosotros cuando hacemos el diagnóstico previo a la cirugía, ¿lo operamos? No, ya no operamos. Si es un hallazgo, sabemos cuál es el comportamiento y no vamos a entrar a operar, y lo único que les podemos ofrecer a estos pacientes es una traqueostomía. Bien, todos los estadios clínicos van al 4, sí. ¿Se pueden presentar así? Sí, se pueden presentar así cuando infiltran piel, pero también un cáncer papilar de tiroides se puede presentar así si es que infiltro piel, porque puedo tener un cáncer de células altas, un cáncer en tachuelas, diferentes tipos que son agresivos que me pueden presentar. Aquí yo hago una tiroidectomía, si es un papilar de tiroides, hago una tiroidectomía total, saco piel y se cierra. Tengo factores pronósticos, que es una clasificación estática que se hace de los pacientes. Ahora se hace una clasificación dinámica donde sí me interesa las tiroglobulina, los anticuerpos antitiroglobulina, las imágenes. Siempre va a ser el grado histológico, la invasión extratiroidea, que es lo que me van a decir si es que el paciente va a tener recidiva o no va a tener recidiva. Un cáncer de tiroides con metástasis cervical bilateral,
¿Cuál es el tratamiento? La mayoría de pacientes van a recibir tratamiento quirúrgico, menos el anaplásico, como les dije, porque el comportamiento es muy tórpido, de 4 a 6 meses de sobrevida. Lo único que le ofrecemos desde nuestro punto de vista es una traqueostomía, porque se va a comprometer la vía aérea, ya que va a colapsar la tráquea, y mandamos a radioterapia de tratamiento. Pero, ¿qué hacemos con los pacientes con cáncer de tiroides? Primero, la tiroidectomía total, la cirugía. Yo tengo que sacar toda la tiroides. Si el cáncer está localizado en la tiroides, tengo que evaluar ganglios. Si tengo compromiso de ganglios, ¿qué es el tratamiento que voy a hacer? Una disección de los grupos 2, 3, 4 y 5. Ya sé lo que voy a hacer. A la próxima voy a poner dentro de esta clase, voy a poner los grupos ganglionarios para poder hacerlo más didáctico. Una vez que se opera, si yo tengo un cáncer medular de tiroides, como les dije, el tratamiento es diferente. No es diferente. Igual tengo que hacer una tiroidectomía total, pero lo mínimo que se hace es una tiroidectomía total con resección del grupo 6. ¿Qué consiste el grupo 6? En sacar la grasa que tengo desde el hueso ioides hasta la escotadura del esternón, alrededor o por dentro de los músculos esternocleidomastoideos. Eso es mi grupo 6. Tiroidectomía total más grupo 6. Eso es lo mínimo. Pero si yo tengo una calcitonina menor de 200, yo me quedo con eso. Pero si tengo un ganglio positivo en el cáncer medular de tiroides, en el lado derecho, con una calcitonina de 300, ok, tengo que hacer una tiroidectomía total más grupo 6, más disección central, con disección del cervical posterolateral, grupo 2, 3, 4 y 5, del lado derecho, porque mi calcitonina está en 300. Pero si tengo lo mismo, nódulo tiroideo derecho, en cáncer medular de tiroides, con metástasis cervical positivo, pero con una calcitonina de 1000, yo tengo que hacer lo mismo, trabajarlo tiroides, disección compartimento central, compartimento derecho, y además tengo que hacer la resección posterolateral del lado izquierdo, porque por el valor de la calcitonina toda esa zona puede estar sembrada. Entonces, en el cáncer diferenciado de tiroides, tratamiento quirúrgico, tiroides, cuello si es que es necesario, mando a yodo radioactivo al paciente, van a recibir su yodo. Hay criterios. Si yo tengo un nódulo menor de 1 centímetro de diámetro en una joven de 25 años, sin invasión de cápsulas, sin invasión de vasos linfáticos, sin mayor compromiso, puedo yo, y ojo, y la paciente vive en Lima, puedo yo controlarla sin darle yodo radioactivo. ¿Por qué digo Lima? Porque lamentablemente vivimos en una institución donde para el paciente conseguir una cita en menos de 3 meses es bastante difícil. Y si viene de provincia es mucho más difícil. Por lo tanto, hay ciertos criterios que nosotros debemos tener en consideración, que no lo dice la literatura, pero que la realidad, la vivencia cotidiana nos hace a tomar otras decisiones. La hormonoterapia, ojo, para poder darle yo el yodo radioactivo, lo ideal es, paciente se opera, le he hecho una tiroidectomía total. ¿Qué va a ocurrir? No tengo tiroides, ¿verdad? No tengo quien me produzca T3, T4, pero tengo la hipófisis que todavía me está produciendo la TSH. ¿Y la TSH qué va a hacer? Al no encontrar valores de hormona tiroidea, va a comenzar a aumentar su producción para que, porque no tiene una respuesta, aumentan los valores para poder obtener a nivel de la tiroides. Pero como la tiroides no la tiene el paciente, entonces esta TSH va a continuar aumentando. Cuando la TSH aumenta por encima de 30, es cuando yo recién puedo dar el yodo radioactivo, porque así me estoy asegurando de que cualquier célula tiroidea que haya quedado va a captar ese yodo radioactivo y van a ser quemadas. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Ocurre generalmente a la 4ª semana. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que se debe hacer? Paciente se opera de la tiroidectomía, ya sea con cuello o sin cuello, en cáncer diferenciado de tiroides, la tiroidectomía, opero, y a la 4ª semana debe estar recibiendo el yodo radioactivo.
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que hace un par de años no entró yodo al Perú, porque el único ente por el cual ingresa el yodo a Perú es por el Instituto Nacional de Energía Nuclear. No entró el yodo al Perú, no se pudo repartir ni a hospitales ni a instituciones privadas. Hubo un desfase, no se les puede dar el yodo a los pacientes a las 4 semanas, es decir, al mes. Entonces, el paciente se opera, sale con levotiroxina, y hasta que consiga la cita para medicina nuclear que le puedan dar el yodo, estos pacientes, tienen que recibir la levotiroxina y suspenderlo recién al mes de la cita, de la fecha que les den para cuando les van a dar el yodo. Entonces, igual lo van a recibir, sí, pero tiene que ser lo ideal a las 4 semanas, donde por este mecanismo de feedback que se da a nivel del eje hipotalámico, hipófisis y tiroideo, se tiene que elevar la TSH para que podamos tener una mayor respuesta. Ocurre a las 4 semanas. La hormonoterapia es darle la levotiroxina inicialmente en dosis más elevadas de lo que el paciente requiere, con la idea de suprimir cualquier producción de alguna célula tiroidea que haya quedado. La radioterapia, ¿por qué está en asterisco? Porque se lo puedo dar solo en algunos casos. Primero, cuando tengo un cáncer anaplásico de tiroides como tratamiento paliativo, pero la radioterapia tiene buena respuesta, o el cáncer papilar de tiroides tiene buena respuesta a la radioterapia. No es que tengo un cáncer papilar de tiroides y le voy a dar radioterapia como tratamiento, no, sino que yo tengo un carcinoma papilar de tiroides localmente avanzado, es decir, que salió de la tiroides, que tengo alrededor, tengo el nervio, tengo la tráquea, tengo el esófago que está cerca. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tengo compromiso, tengo infiltración de estos tejidos. A la hora de hacer la cirugía, yo puedo hacer un shaving, tratar de sacar lo máximo que yo puedo, pero me pueden quedar pequeñas áreas donde puedo hacer una perforación de la tráquea, que me va a producir un enfisema, que me va a producir todo un problema, porque no lo voy a dejar al paciente con una cánula de traqueostomía por un cáncer de tiroides. Voy a lesionar el nervio si tuve una nasofibroscopía, que los nervios están móviles, pero en la práctica veo que el nervio está infiltrado. Entonces puedo hacer un shaving del nervio, tatuarlo ahí con el bisturí, y lo mando a radioterapia, porque yo sé que el carcinoma papilar de tiroides tiene buena respuesta a la radioterapia. Pero no todos los pacientes van a ir a la radioterapia, sino cuando yo estoy dejando enfermedad evidente o no tengo certeza de que he sacado todo el cáncer. ¿Bien? Entonces, tratamiento para el cáncer diferenciado de tiroides: cirugía, yodo radioactivo, hormonoterapia, en algunos casos radioterapia. Tratamiento para el cáncer anaplásico, radioterapia. Tratamiento para el cáncer medular de tiroides, cirugía, y el paciente va a radioterapia, y en algunas ocasiones va a tratamiento con oncología médica. No en algunas ocasiones, el paciente va a cirugía, pasa a oncología médica, donde deciden dar tratamiento, y también radioterapia. O sea, son diferentes tipos de cánceres, de diferentes estirpes, y por lo tanto son diferentes tratamientos. Quirúrgico, sí, en todos los casos, pero lamentablemente en el caso de un carcinoma anaplásico solamente le ofrecemos una traqueostomía. ¿Cuáles son los tipos de cirugías que podemos hacer? Tenemos la hemitiroidectomía, se saca el lóbulo, en este caso se sacó el lóbulo con la mitad del istmo. Esta es una lobulectomía más cismectomía, solamente me queda el lóbulo. Aquí he sacado toda la tiroides, estoy dejando ambos polos. Obviamente esto no lo voy a hacer en un cáncer de tiroides, porque tengo que sacar toda la tiroides, una tiroidectomía subtotal, y aquí solamente he hecho se realiza una ismectomía porque tuve un nódulo en el istmo. Corto acá, fácil es decir, ¿no? Corto acá, pero es entrar a sala, separar mi istmo, y puedo hacer una ismectomía y suturo, porque no puedo dejar la tiroides libre, tengo que suturar, porque si no se esparce toda la producción de la tiroides. Vamos a ver unas imágenes de una tiroidectomía, y después de esto hacemos un alto. Tengo un nódulo tiroideo, ¿ok? Se hace una incisión de Kocher, músculo esternocleidomastoideo. Busco generalmente un pliegue para que así mimetizo
la cicatriz que me va a quedar. Claro que ahora hay tratamientos mínimamente invasivos, hay tratamientos endoscópicos que también se están haciendo, que la idea es no dejar ninguna cicatriz en piel. Pero hasta que nosotros obtengamos la práctica en esos tratamientos, tenemos que seguir haciéndolo de manera tradicional. Hacemos una incisión de Kocher, vemos las venas yugulares anteriores y por la línea media es que vamos a entrar hasta el compartimento diferentes. Aquí tengo una vena yugular anterior única, por ejemplo, y yo podría entrar por este lado y voy entrando por la línea media, que es avascular, hasta el compartimento visceral. Yo tengo la tiroides acá, la voy visualizando, ¿ok? Comienzo a separar, voy separando polo superior, voy manejando polo inferior, ojo, dos estructuras, como les dije, las glándulas paratiroides que no están aquí, sino están por abajo, pero tengo que ir cuidando, teniendo noción de que puedo lesionar, y el nervio laringio recurrente. Ahí es, en este caso, por ejemplo, es un varón o el pelo de pecho y se ha hecho estamos exponiendo el lóbulo tiroideo izquierdo. Este es un paciente, fue una paciente de la institución con un nódulo pequeño. Este es un nódulo de 6 milímetros, duro, que se palpó así de casualidad. La paciente refería solo una leve molestia al deglutir, que si nosotros lo vemos, primero está hacia el lado derecho. El esófago es más fácil de tocar la tiroides o de contactar con la tiroides por el lado izquierdo. O sea, no tiene relación. Segundo, es pequeño y está en la parte anterior, no está comprimiendo hacia atrás. Ella presentó problemas para deglutir, se le tocó la tiroides, se logró tocar ese nódulo porque era duro, era pétreo, se va a la ecografía, verifican el nódulo, le hacen la biopsia, un cáncer papilar de tiroides. ¿Por qué presento esto? Porque si lo vemos tiene estas proyecciones que cuando nosotros operamos tenemos que tener cuidado de sacar todo el tejido tiroideo. Tenemos que ver si es que la mayoría de las tiroides no presentan proyecciones, pero algunas sí, y como es un cáncer, tenemos que sacar las proyecciones. Aquí tenemos una tiroidectomía total más una disección de todo lo que les dije. Grupo 6 va desde el hueso yoides, que está acá, este es el cartílago cricoides, el hueso yoides, ¿ok? Desde el hueso yoides, músculo esternocleidomastoideo, hasta la escotadura del esternón. Todo esto es el grupo 6. Aquí se ha hecho una tiroidectomía total. Más, esta es la vena yugular, el tercio superior, el yúgulo digástrico, porque tengo el músculo digástrico. Grupo 2, desde el hueso yoides hasta el cricoides, tengo el grupo 3 y desde el cricoides hacia el esternón tengo el grupo 4. Entonces voy dividiendo yo mis grupos ganglionares porque yo sé que en la tiroides, primero el cáncer de tiroides, o sea, tengo tiroides aquí, cáncer de tiroides, lo primero que me va a hacer una metástasis hasta un 60% es a nivel de este grupo paratraqueal, los grupos 6 o incluso grupo 7, que son los grupos del timo o del mediastino anterior, superior. Grupo 2, grupo 3, grupo 4. En sí es grupo 4, grupo 3, grupo 2, que es donde se presenta la mayor metástasis. En este caso se ha hecho toda una disección, ven, toda la grasa salió, lo más probable es que sea un carcinoma medular de tiroides. ¿Cuánto tiempo de cirugía? 3 horas un lado, 3 horas otro lado, 2 horas de tiroides, más 1 hora de cierre, estamos hablando de 9 horas de cirugía. Volvemos a hacer, este es una tiroides pequeña, localizada solamente, un nódulo localizado en la tiroides, ya se sacó la tiroides, se vuelve a hacer el cierre, colocamos puntos a nivel de la fascia cervical anterior, un DREN, y aquí, por ejemplo, tenemos un espécimen de una tiroides con múltiples nódulos. Aquí, este blanco que vemos acá, lo más probable que es el cáncer. Además, vemos grupos ganglionares en pretiroideos, pretraquiales, laringios traquiales, que tenemos que nosotros que sacar. Estos pertenecen al grupo 6. Estos son tiroides, lóbulo izquierdo,
istmo, aquí hay toda una masa que se ha sacado en bloque porque está comprometiendo los músculos, entonces sacamos nosotros en bloque con músculo, pero además hemos hecho la disección del grupo 2, que se divide en 2A, 2B, 3, 4 y 5. Entonces sacamos nosotros en bloque. Tenemos que evaluar a nuestro paciente si solo tiene el nódulo en la tiroides, cuál es el compromiso, si es que tenemos ganglio, porque en todo cáncer la primera cirugía es mandatoria. Si yo hago una buena resección en la primera cirugía, yo estoy disminuyendo las probabilidades de recidiva en este paciente. Tengo otro tipo de cáncer de nódulo. Este es un nódulo blanco, duro, muy probablemente, pero esta es la parte interna, esta es la parte que va pegada hacia la tráquea. Lo estamos viendo desde el otro punto de vista. Igual, este es un bocio multinodular, nódulos, varios nódulos que se van al mediastino superior, anterior. En este caso, al hacer nosotros la hiperextensión, no necesitamos que cirugía de tórax entre a hacer una esternotomía. Sale por cuello sin mayor problema. Complicaciones, si operamos vamos a tener complicaciones, un hematoma sofocante, hipotiroidismo, porque ya el paciente no va a tener tiroides, un hiperparatiroidismo, porque vamos a manipular las glándulas paratiroideas en algunas circunstancias, como esto. Aquí yo debo haberme preocupado por dejar las glándulas paratiroideas izquierdas, intactas y el nervio laringio recurrente intacto. En este caso he sacado en bloque. Lo más probable que el nervio sí lo he preservado, lo he cuidado, pero las glándulas paratiroides las saco en bloque. A la hora que el patólogo me va a hacer la descripción, glándulas paratiroides libres de neoplasia maligna. Claro, porque él no ve todo lo que está comprometido y el paciente va a venir, me ha sacado las glándulas paratiroides. Sí, señor, pero mire cómo está la foto, mire cómo está el compromiso. Entonces, son estructuras que debemos tener cuidado, sí. Lesión del nervio laringio recurrente y la traqueomalacia. La traqueomalacia, porque yo tengo un bocio grande que me ha desplazado la tráquea y por la compresión es que la deja malásica, pero eso se recupera. Muy bien, entonces, descartar tiroides ectópica cuando yo tengo un paciente con un nódulo a nivel de la región cervical y si es un niño o a nivel de la base de lengua, más todavía. También tengo que descartar que no sea un quiste tirogloso, porque si yo opero una tiroides ectópica, estoy cometiendo una iatrogenia, como les digo. Alteración funcional o estructural de la glándula tiroides es lo primero. Si es funcional, lo maneja endocrinología. Si es estructural y si requiere tratamiento quirúrgico, lo maneja cirugía de cabeza y cuello. Como les dije, no todo se opera. Si es un cáncer, tiene indicación quirúrgica. No, a ver que lo vamos a controlar en unos meses a ver si es que crece. No, señores, es un cáncer, cirugía. La ecografía y la punción aspiración con aguja fina son nuestros caballitos de batalla. ¿Cuándo operar? Carcinoma de tiroides y la detección de las complicaciones. Bien, hacemos un alto aquí de unos 12 minutos. Empezamos, ¿qué hora es? 12:30. 12. Son 10:30, doctora. Sí, 10:30. 10:40 o 10:45 para revisar glándulas salivales. Primero hacemos uno chiquitito de los grupos ganglionares para que se orienten, para terminar de cerrar la idea, y revisamos glándulas salivales y después hacemos cáncer de laringe. ¿Les parece? Sí, doctora. 10:45 Sí, doctora. regresamos entonces. ¿Bien? Gracias, Sí, doctora. doctora. Ya. Gracias.